las grandes expresiones sociales de aquella época. Aplausos y escuchamos su disertación. Muy buenas noches con todos los presentes. Estoy muy agradecido por estar frente a ustedes. Es que en esta noche embarga la emoción de estar en este grupo Isla Blanca y celebrando la vida. Apreciados amigos, estimados compañeros, y es grato para nosotros celebrar nuestro aniversario número 47, revalidando la capacidad de un escritor, no solo que nos representa o nos representó aquí a nivel de Chimbote, a nivel de nuestra región, sino también a nivel nacional, como es Óscar Colchado Luz. Y fruto de las actividades que hemos desarrollado a lo largo de la semana, el Grupo Isla Blanca ha creído conveniente hoy darle este realce y manifestarles este homenaje a nuestro fundador, Óscar Colchado Luz. Siempre será ese eterno Cholito. Para ello, nosotros hoy nos convoca esta mesa redonda en la cual vamos a poder escuchar sobre su semblanza datos importantes, resaltantes de este hombre literario, de un gran representante en la literatura y sobre todo el amigo de la letra. También tendremos análisis de sus trabajos, de ellos que han tenido tanta trayectoria con esta mesa redonda, y tenemos ahora la participación de Carlos Valencia, quien nos va a traer el tema intertextualidad en la obra de Colchado. Aplausos y escuchamos su intervención. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos por su presencia. Hoy es nuestro quinto y último día de actividades en torno a la celebración de nuestro aniversario 47 ya. Y en esta oportunidad hemos programado pues un homenaje, un saludo incluso a la premios también en literatura infantil, premios internacionales. La valía del autor en mención no está en discusión. Su riqueza es muy grande, ha aportado mucho a nuestra literatura nacional y es pertinente que conozcamos más y más sobre su obra. De nuestra parte, a través del análisis y de cada uno de nosotros, a partir de esa lectura recreativa. La obra de Colchado está llena de tópicos humanos, logramos caracterizarnos con algunos de sus personajes, algunos temas no son consustanciales. Nosotros, como la mayoría ancachinos, nos logramos reconocer en muchas de estas obras, ya fuese en las de zona andina o zona costera. Colchado no era un escritor que no planificaba al escribir. Cuando hemos leído, todos seguramente hemos hurgado en sus entrevistas, él se preparaba incluso años y años para publicar sus libros. Se preparaba no solo en la técnica, que ya la vamos a ver, sino también en la indagación. Era un escritor que estudiaba. Él menciona que incluso entrevistaba a los lugareños de tal lugar para enterarse de sus mitos, sus creencias, sus formas de hablar. Hasta con niños hablaba, ¿no?, para saber cuáles eran sus orígenes. Y todo esto nos presenta pues a una obra consolidada. La obra de Colchado tiene ese carácter regionalista, tiene un sello personal, y esa es parte de su técnica. Y dentro de las técnicas que encontramos en la obra de Colchado, y es lo que a muchos nos gusta, vamos a encontrar, como ya lo ha dicho
mucho la crítica, la oralidad. Él logra rescatar cómo se habla en ciertas partes de la sierra, al menos de esta parte del Perú, y lo transmite de una forma tan poética que logra encandilar. También, como gran lector de los clásicos, sobre todo la literatura inglesa, como él lo ha mencionado también en muchas entrevistas, manejaba muchos los juegos con el tiempo, los espacios, incursionaba mucho en los tipos de diálogos, y esto enriquecía mucho la obra. Y el tema en el cual vamos a centrarnos es en la intertextualidad. Entendamos la intertextualidad cuando un texto tiene analogía con otro en algún aspecto, temático o en forma. Y esta analogía no es una copia, es solo una influencia. Digamos que ahí tenemos un parangón, porque cada escritor le agrega su propio sello. En definitiva, creo que todos hemos leído esta obra de aquí, ¿no? Cholito en los Andes Mágicos. Particularmente fue la primera obra que leí de él, ilustrada, me encantó, tenía 9 años y desde ahí, imagínense. Y todos recordaremos cómo comienza, ¿no? ¿Se acuerdan la escena que hay un niñito y se encuentra a un gringuito que en verdad no era un ser humano, era un duende, ¿no? Encontré al Ichik Oglio, ese enanito que dicen que es hijo del Supay, el diablo, leyendo sentadito sobre la rueda del molino de Don Andrés, un librito llamado Blancanieves y los 7 enanitos. Así comienza esa historia mágica. ¿Y cuál es la intertextualidad que vamos a encontrar aquí? Para empezar, Cholito es un héroe infantil. Cholito se enfrenta a las vicisitudes que les presenta el antagonista, que en este caso es el Supay. Esta lectura, que pareciese infantil, porque no lo es, nos presenta un Cholito que va increciendo. Es decir, es un personaje infantil, pueril, que se enfrenta a las vicisitudes de la vida y que se va construyendo a sí mismo en héroe. Pero este personaje infantil no está solo. Tiene pues la ayuda de otros personajes, muchos de ellos mitológicos, que le ayudan finalmente a cumplir cada una de las tareas. Este argumento es mitología griega incluso, ¿no? Porque eso lo hemos escuchado en mitología griega. Colchado llegó a decir incluso, y le damos la razón, textual: los peruanos tenemos una mitología más rica que la mitología griega. Imagínense, ¿no? Esa valía que él le daba a nuestra mitología. ¿Y por qué mencionamos la mitología griega? Porque la intertextualidad directa la encontramos con el Homero, en Homero y en Odisea. Odiseo es lo mismo en versión adulto. Es un personaje que se enfrenta a las vicisitudes, tiene que superar diversas tareas, no está solo, encuentra ayuda, en este caso de los dioses o seres mitológicos, y en ambos casos tenemos un final feliz. Cholito logra regresar, lo mismo que en nuestro personaje Odiseo. Existe aquí un hálito de epopeya en ambas obras. En Cholito, en el mundo andino, el mundo mitológico, y por otro lado, el mundo griego. La configuración del personaje está muy bien trabajada, en el sentido que el personaje se va haciendo a sí mismo a partir del trabajo que viene a hacer. La construcción del héroe está presente en ambas obras. El antagonista, por ejemplo, sin antagonista no hay historia. Tiene que haber aquí un antagonista. Por un lado, el Supay, imponente, rígido, y por otro lado, los dioses griegos como Poseidón, por ejemplo, ¿no? Que se enfrentan justamente a los objetivos del personaje. Esta es una obra muy conocida y que esa es una de las tantas lecturas que le podemos dar. En el año 96, luego de haber indagado mucho, Colchado decide dar a conocer a los jóvenes, él lo dice así en una entrevista, a Luis Pardo, este famoso, y él no quiere que lo llamen bandolero, no era un bandolero, dice, es un personaje icónico de nuestras latitudes. Él pensó primero crear una breve historia para dar a conocer a Luis Pardo, pero luego ya decidió trabajarlo como obra en el año 96. ¡Viva Luis Pardo! En un diálogo que tuve con Colchado, y a raíz de este libro, porque esta edición que tenemos aquí es así, es un cómic o un manga, como lo querramos decir,
yo desconocía de esta edición. Y Colchado me contó lo siguiente, ¿no? Él fue a Lima, a las tantas ferias que lo invitaban, él siempre iba, tenía esa bondad. En los últimos años, por motivos de salud, dejó de hacerlo de forma tan asidua, pero él iba. Él me contó que fue a un colegio y los estudiantes habían hecho todas las producciones, ¿no? Las infografías, ¿no? Los dibujos, el análisis, y le llamó la atención el trabajo de una estudiante que había hecho una historieta de esta obra. Y ahí podemos ver la calidad humana, ¿no? Fue tanto el aprecio que tuvo, en este caso Colchado, por la adaptación del estudiante, que decidió, ¿no?, trabajar este libro, y ahí justamente le dio los créditos. Ilustración de Nicole Briceño Ledesma, y ese trabajo escolar se convirtió en una obra que ahora es también de lectura muy conocida, que es un cómic. Esto sucedió en Lima, bueno, de estudiantes del Colegio Peruano Alemán. ¿Qué tenemos en Luis Pardo? Obviamente tenemos al héroe bandolero, por decirlo, que lucha en defensa de los pobres, por la equidad, por la justicia, alrededor del Nevado Yarupaja. Esta historia andina nuestra es equiparada a partir de la intertextualidad con el Robin Hood medieval. Tenemos al mismo personaje. Mientras que Luis Pardo es un pistolero diestro, nuestro Robin Hood, para hacer la intertextualidad, es un excelente arquero. Nuestro Luis Pardo y Robin Hood ambos luchan por la justicia social. Ambos se enfrentan al poder, a estas estructuras de poder, para equiparar justamente el hecho de darle al pobre lo que le corresponde. La construcción del personaje desde el punto de vista social es eximia. En ambos casos tenemos a este personaje lleno de valores. En el caso de Luis Pardo, es justo, también amoroso, muy astuto, ladino, bastante taimado para el actuar. Entonces ahí tenemos esa intertextualidad. Naturalmente el nuestro está en el mundo de Colchado, que es el mundo andino, el mundo de la lucha social. Por el otro lado tenemos ya un personaje un poco más europeo. Por eso se dice que Luis Pardo es nuestro Robin Hood, ancachino andino. Ese es un segundo texto. Un tercer texto, que siempre he tenido la idea de que tranquilamente este texto le pertenecía a Arguedas, y aparece en el libro Cordillera Negra, en el año 1985. Hay ahí un cuento que seguramente todos lo hemos leído por la brevedad y que se trabaja mucho en las instituciones, que es un cuento amoroso, Cuya Cuya, la historia de un niño que se enamora y que ante la negativa de la fémina intenta, pues, a partir de ciertas estrategias enamorarla, y lo logra. En el caso de Cuya Cuya tenemos a Poliaco, que lucha por un amor no correspondida con Floria, y a partir de justamente la mitología, ¿no? Toma ahí un pajarito, lo diseca, le echa ahí en la bebida y ella se enamora. Ojalá la vida fuera así, ¿no? Pero no, eso no sucede en la vida. Ahí, en la vida real tenemos que trabajar, seducir, invertir, ¿no? ¿Dónde está la intertextualidad? Colchado decía, ¿no? Soy una especie de zorro arguediano. Pertenezco al mundo de arriba y al mundo de abajo. Siempre se reconoció como un seguidor, admirador de el Taita Arguedas, ¿no? De José María Arguedas. Y esa influencia la podemos ver no solo en el tratamiento del lenguaje, porque así como Arguedas logra conjugar el quechua de la zona para lo suyo, también Colchado logra eso, ¿no? Conjugar y transmitirnos la forma de hablar de este migrante, en muchos casos, con ese quechua y español. En Guarmacuyay, que es el cuento donde trabajamos la intertextualidad, tenemos casi lo mismo. Un niño, en este caso Ernesto, ¿no? El alter ego del autor, que de igual manera que nuestro Poliaco tiene un amor frustrado, un amor no correspondido. En un lado tenemos a Floria y por otro lado tenemos a la fémina que estaba enamorada de Cuto. Hasta ahí la analogía
la intertextualidad está presente. Los finales son distintos porque en Cuyacuya tenemos un final feliz, mientras que en Guarmacuyay no lo es. Esta intertextualidad, más que temática, la podemos ver en la atmósfera, que es otro recurso que Colchado siempre trabajó mucho. En los dos textos anteriores, la intertextualidad está en la construcción del personaje. Desde mi mirada, en estos dos cuentos, y hablamos de cuentos, la intertextualidad está en la atmósfera que construye, esta atmósfera andina. Y es cómo logra Colchado construir esta atmósfera andina, en la descripción de los espacios, en la forma de emplear el lenguaje, en los temas que se aborda, y algo que solo Colchado podía hacer, en el sentimiento que logra imprimirle a partir del lenguaje a los personajes. Siempre tuve la idea de que Guarmacuyay y Cuyacuya como que son dos cuentos muy hermanados por justamente esta intertextualidad. Y un cuarto libro, y lo dejo para el último porque es el más resaltante en esta técnica que Colchado imprimió en sus obras, es justamente un libro ganador, como ya lo dijo Victoria, Premio Federico Villarreal en el año 1996. Al año siguiente, en el 97, se publica Rosa Cuchillo, una novela totalizadora, incluso, me atrevo a decir por las pesquisas que hemos hecho, una de sus obras más estudiadas a nivel universitario e incluso internacional. Busquemos en Facebook, en Google, hay bastante información. Esta obra Rosa Cuchillo, que está ambientada justamente en la zona andina, que trabaja el tema de la violencia política, está encarnada en la persona de Rosa Huanca, un personaje andino acompañado de un perro, ¿verdad?, de características negras como tal. Esa sola lectura ya directamente nos permite trabajar la analogía intertextual con la afamada obra Divina Comedia. Cuando tuvimos la lectura, la oportunidad de conocer y leer esta obra, automáticamente uno empieza a hacer las interconexiones. Pero esto no es una copia, eso sí debemos de tener claro. La analogía en fondo y forma no es una copia, es un recurso. Cuando a Colchado le preguntan exactamente qué tanto hay de Rosa Cuchillo, de la Divina Comedia en su novela, él menciona lo siguiente, que su propósito era mostrar cuál es la concepción que se tiene en el mundo andino sobre la muerte. ¿Y cómo nace esta obra Rosa Cuchillo? Hay una anécdota, ¿no? Sabemos que Colchado, como el mismo García Márquez, era de mucha escucha, de mucha oralidad. Él tenía una tía, Ana Lucio. Esta tía una vez tuvo un sueño, en verdad fue una pesadilla, ¿no? Él dice, ¿no?, nace del sueño de la tía materna Ana Lucio. Ella, la tía, contó que había caminado por el mundo de los muertos y que se enfrentó en esa oportunidad, en ese sueño, a vicisitudes y que se llenó de miedo como tal. Esta pequeña historia, esta pequeña anécdota de que la tía había soñado el mundo de los muertos, invitó a Colchado a mencionar lo siguiente, ¿no? O sea, cómo es la concepción del mundo andino en cuanto a la muerte, y plasmó Rosa Cuchillo. Obviamente dentro de esto tenemos las técnicas del dato escondido, los vasos comunicantes, historias en paralelo, el lenguaje bien construido, etc. La intertextualidad la encontramos, para empezar, en el tratamiento del tema de la muerte. En ambas novelas estamos viendo el tema de la muerte. En ambos textos nuestros personajes deambulan por el mundo de los muertos, el infierno para ser exactos. Rosa Huanca está acompañada de su perro como tal, mientras que en la novela de Dante Alighieri encontramos al personaje Virgilio, quien guía a Dante por el infierno, el purgatorio y bueno, el paraíso. En ambos textos podemos ver que los personajes son arquetipos, tienen la misma estructura, la misma función, enrumban un camino a partir de una guía, y durante esa travesía van observando y describiendo todo el mundo que van conociendo como tal. Naturalmente, en Colchado tenemos el mundo andino, la violencia política, los problemas sociales, tenemos la presencia del hijo, en este caso de Rosa Huanca,
En la Divina Comedia obviamente tenemos ya una literatura que se va por otros hábitos, pero la estructura está ahí. La concepción del personaje está ahí presente. Es decir, la intertextualidad entre Rosa Cuchillo y la Divina Comedia la tenemos a nivel de estructura del personaje, la tenemos a nivel del simbolismo de él mismo. Y así hay muchas más obras y hay muchas más intertextualidades. En muchos de los trabajos de Colchado, seguramente habremos dado cuenta, hay mucha intertextualidad con la Biblia, con esas escenas de la Biblia. En el mismo Cholito, en los Andes Mágicos, vamos a encontrar el David y Goliat, en una de las escenas, por ejemplo. Entonces, una de las técnicas de las cuales se nutrió Colchado es justamente el recuperar las historias que trasuntan a las dimensiones espaciales, desde imprimir a su texto de mitología griega hasta imprimir a su texto de nuestra mitología andina, equiparadas en ambos casos. Naturalmente hay diferencias, porque uno es el mundo andino, el otro son el mundo anglosajón, por ejemplo, pero esta intertextualidad le permite dar valía a la obra. Es una técnica que él trabaja muy bien y que nos permite incluso conocer que detrás del autor hay un gran lector, hay una persona conocedora, no solo de nuestra literatura, sino también de la de afuera. Debo relevar entonces cada uno de estos textos y mucho más, porque esta técnica siempre ha sido uno de los fuertes de la mano de la oralidad. Así que para concluir, la intertextualidad en la obra de Colchado se nutre tanto del mundo andino, tanto del mundo bíblico, del mundo de la mitología griega, y es un recurso que él utilizó en sus obras para construir. Y finalmente su propósito, darnos a conocer, ese era siempre el propósito, el mundo andino, el mundo que él conocía, dándonos a conocer el mundo rural que él vivió, conoció y en el cual se desempeñó, y que nosotros gustosos pues tenemos ese acercamiento a través de la lectura. Buenas noches tengan todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros, rindiendo el homenaje a Óscar Colchado Lucio, a quien siempre lo recordamos y lo tenemos presente en nuestro grupo. El día miércoles hablábamos de la literatura como ciencia. Y creo que hay que ir entendiendo este aspecto porque me parece que es importante para poder valorar lo que se hace dentro del mundo cultural. Y decíamos en esa noche de que en la medida en que nosotros valoremos a la literatura más allá de lo estético, pues le vamos a dar mucho más valor a lo que hacemos y a lo que hacen las otras personas a quienes de repente a lo mejor admiramos. Estamos viendo que la literatura siempre parte de una realidad y la ciencia también parte de la realidad, y por lo tanto ciencia y literatura tienen el mismo origen. Y vamos a tratar en esta noche sobre el realismo mágico que está presente en un cuento de Colchado que es Dios Montaña. Pero para entender lo que es el realismo mágico, a lo mejor hay que primero ir a conocer lo que es el realismo fantástico, lo real maravilloso y también el realismo mágico, porque son tres categorías que los estudiosos hasta ahora han puesto los límites, lo han diferenciado mucho más que antes. Antes había una confusión teóricamente y se hablaba de teoría de la realidad fantástica como si fuera lo real maravilloso, y se hablaba de lo real mágico como si fuera lo mismo. Es decir, que anteriormente en la teoría literaria se hablaba de las tres cosas como si fuera una sola. Poco a poco se ha ido deslindando el campo teórico y ahora se tiene mucho más claro lo que cosa es el realismo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Para poder entender el cuento Dios Montaña y catalogarlo como un realismo mágico, hay que diferenciar lo que es, o hay que conocer lo que es lo real maravilloso.
Lo real maravilloso es la expresión literaria donde se combina la realidad cotidiana con hechos insólitos, extraordinarios, legendarios, fantásticos, cuyos personajes asumen lo vivencial como algo natural. Es el lector quien se asombra, se maravilla ante los acontecimientos. Lo real es presentado como algo maravilloso o lo maravilloso presentado como algo real. Recurre a varios recursos literarios como la exageración, lo barroco, la ironía, el humor, lo remoto. Tiene como finalidad resaltar los aspectos extraordinarios de nuestra cultura. Una de las grandes muestras de esta expresión es 100 años de soledad o El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Si nosotros recordamos 100 años de soledad, por ejemplo, y echamos a mano los hechos que hacen los personajes, vamos a ver el caso de Mauricio Babilonia, por ejemplo, ¿no? Mauricio Babilonia tiene el don de que a él le siguen las mariposas amarillas. A donde él está, ahí está el conjunto de mariposas amarillas revoloteando. Entonces todos lo identificaban dónde estaba Mauricio Babilonia con solo ver a las mariposas amarillas. O el caso de Pilar Ternera, que cada vez que hacía el amor, reproducían los animales, en gran medida, que llegó a tener muchas vacas, muchos toros, etcétera, etcétera, ¿no? O el caso de uno de los aurelianos cuando muere, cuando lo asesinan, el hilo de la sangre va atravesando todas las calles hasta donde está Úrsula, y Úrsula al ver la sangre sabe que lo han matado a su hijo. O el caso también de Remedio la Bella, que asciende hacia los cielos, ¿no? O sea, todos esos casos están tratados ahí en lo real maravilloso, y lo principal es que estos hechos, que son extraordinarios, insólitos, para los personajes que lo viven es algo común y cotidiano. Quien se asombra es el lector. El lector termina asombrado con esos hechos. No son los personajes. Los personajes les da lo mismo, porque para ellos es común, es normal. Eso es lo real maravilloso, ¿sí? Ahora, lo real fantástico es una combinación de realidad y fantasía, donde lo insólito juega un papel mediador entre ambos aspectos. En esta expresión es la pericia del escritor quien entra en funcionamiento para dotar de credibilidad o verosimilitud a los hechos imaginarios, fantásticos que revelan una forma de pensamiento o de actitud de los personajes en situaciones cotidianas que terminan siendo increíbles pero reales. Se hablaba, creo Carlos hablaba también la otra noche, a Óscar Colchado Lucio, su importancia, la trascendencia que tiene. Tenemos aquí a una mesa de honor realmente, que esta noche nos ha compartido la semblanza, la obra, la importancia que ha tenido y que tiene Óscar Colchado Lucio. Nuevamente agradezco a nombre del grupo Isla Blanca a cada uno de ustedes por asistir a este evento, a las personas que nos han seguido a través de las transmisiones virtuales también. Estamos celebrando una semana de eventos culturales, literarios, académicos, celebrando nuestros 47 años. Agradecer a los maestros que nos acompañan siempre, ¿no? Al profesor Gonzalo Pantigoso Laiza, a la profesora Gloria Díaz Azalde, que también está aquí esta noche, ¿no? A cada uno de los miembros. No los voy a mencionar a todos porque tal vez por ahí se me olvida alguien, ¿no? Está Sictilio Rojas, pero la idea es que todo el grupo Isla Blanca celebra los 47 años de esta manera y bueno, simplemente esperamos cada día cumplir con estos objetivos que tenemos, ¿no? Trabajar por la contribución al proceso de nuestra literatura chimpotana, ancashina y nacional. Muchas gracias nuevamente, un abrazo a cada uno de ustedes y de esta manera estamos cerrando nuestros eventos. Gracias.